Buenos días a todas las personas que nos escuchan desde Cuba, quizás haya también personas escuchándonos ahora mismo desde México, desde España. Es un gusto en el día de hoy hacer esta transmisión en vivo con dos juristas. Ellos son Julio Antonio Fernández Estrada y Eloy Viera. Esperemos que ya en unos cuantos minutos se nos comiencen a unir más personas para comenzar este diálogo que hemos titulado Legalidad, Transparencia y Cuerpos Policiales en Cuba, y estaremos hablando acerca de sucesos que han ocurrido recientemente en nuestro país, que nos invitan a hacer varias reflexiones en el ámbito de lo legal y de la transparencia en nuestro país, temas sobre los que tenemos que seguir conversando. Entonces, les doy la bienvenida a este diálogo a Julio Antonio y a Eloy. Muy buenos días para ustedes. Buenos días. Eloy, un momentico porque todavía no te escuchas. Buenos días para Bienvenido. todos. Bueno, seguramente ya se están uniendo las personas en Facebook. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, o sea, hemos preparado algunas ideas como disparadores del debate, pero bueno, mejor no hablar de disparos en estos momentos, por favor. Entonces, pero bueno, claramente nos pueden comentar algunas cosas y acá están los especialistas. Mi intención es solo moderar el debate, así que es toda ustedes por favor, la plataforma. Quisiera que comenzáramos hablando sobre estos hechos recientes de altercados entre policías en nuestro país y ciudadanos que, bueno, tristemente terminaron con la muerte de personas, y eso creo que es lo más lamentable de estos hechos, aunque hay muchos elementos sobre los cuales podemos debatir en torno a estos temas. Entonces, hay un asunto que ha estado dando vueltas y voy a silenciar, sí, y es el tema de si es legítimo, si es legal. Eloy, ¿te parece si comenzamos hablando acerca de eso, el tema de publicar los antecedentes penales de las víctimas? Hay muchas opiniones a favor, las personas piensan que sí, porque es una manera de saber quiénes son las personas que sufrieron o que estuvieron involucradas en este altercado. Otras personas piensan que no, que es una violación al derecho de la protección de la imagen. Quisiéramos conocer la opinión de ustedes y les voy a dejar otra pregunta, que es el tema de la legítima defensa o de la defensa personal que se ha presentado como justificación para estos hechos. Si quieren, comenzamos hablando por la primera pregunta, entonces adelante. Vamos, Julio. Bueno, no. Sí. Ya, Julio tiene los micrófonos abiertos. Adelante. Okay. Yo, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que hay mucha gente que me ha preguntado al respecto. Yo creo que hay dos líneas de pensamiento fundamentales. Yo creo que la primera línea de pensamiento tiene que estar dirigida a la igualdad de condiciones. O sea, yo no me opongo al tratamiento de la imagen de la víctima, ni tan siquiera al tratamiento de sus antecedentes, siempre y cuando se ofrezca una versión compensatoria en cuanto al victimario. O sea, aquí hay un hecho muy claro, y es el hecho de que si vamos a utilizar el derecho a la imagen para impedir la reproducción de datos como pudieran ser los antecedentes o la identidad de la persona fallecida, también tendríamos que utilizar el derecho a la imagen para el sentido contrario, ¿no? Yo también necesito saber quién es el agresor implicado y cuál pudiera ser su identidad, cuál pudieran ser sus récords. Porque aquí hay un problema de base, y el problema de base quizás no es tan legal como justo, como de justicia y transparencia en definitivas cuentas. Yo creo que lo que se ha producido al publicar los antecedentes de estas personas es una revictimización de alguien fallecido. A mí me gusta partir de la idea, porque esa es otra idea que hay que manejar, y es que la falta de transparencia ha producido tal oscuridad que ha dejado espacio solo a las especulaciones. Como no tenemos acceso a estadísticas judiciales, como no tenemos estadísticas policiales, nos parece primero que dos hechos acontecidos en menos de 15 días, con disparos involucrados, con policía involucrada, con fallecidos involucrados, pues se ha convertido en una tendencia en Cuba. Eso pudiera resultar engañoso,
eso pudiera resultar incluso especulativo, porque no contamos con cifras que pudieran justificar. Pero lo cierto es que la sensación se amplifica porque al amplificarse la capacidad comunicativa de la gente, se amplifican también las noticias, se amplifica la participación ciudadana en su distribución, y eso puede generar una percepción equivocada o una percepción no fundamentada con relación a un fenómeno que es mucho más complejo. Pero, ¿cómo tiene que ver esto con la primera pregunta que hacías, Anita? Tiene que ver por el hecho de que hoy, oficialmente, lo único que tenemos es una versión que respalda el hecho de que un policía ha disparado por defensa propia contra una persona. Una persona de la cual conocemos su identidad y de la cual conocemos sus antecedentes penales, que no han sido utilizados para caracterizarla, sino que han sido utilizados para sostener la tesis de inocencia de una persona que no ha sido identificada y sobre la cual no tenemos ningún juicio de valor porque no conocemos nada. Por tanto, ahí hay un desbalance que no es legal, sino es del punto de vista de justicia, porque hay un aparato propagandístico detrás, hay un aparato que lo que intenta es posicionar comunicacionalmente una tesis que es desbalanceada. Y es la tesis de la inocencia, y la incolumidad, si existe la palabra, ahora mismo no sé si es una construcción muy personal, o la santidad, si se quiere, de una institución como la policía, sobre la base de que todo el que se enfrenta a esa institución, pues es un delincuente común, violento, y por tanto la policía tiene que actuar en consecuencia. Ahí ya te digo, ese desbalance yo creo que lo ideal hubiese sido no apelar al derecho a la imagen. Yo creo que la transparencia tendría o tiene que, lo que tiene que indicar es que se ventilen, o sea, al mismo nivel que se ventila la imagen de la víctima, se ventile también la imagen del victimario. Pero aquí se ha producido de manera contraria. O sea, se ha producido una sobrevictimización de la víctima, porque aquí, regreso al punto inicial para dar la palabra a Julito, yo creo que hay que partir de algo también. Sobre todo vamos a pensar en el caso de los fallecidos. El caso de estos fallecidos, con independencia de la conducta que hayan mantenido esos fallecidos antes de su muerte, pueden haber sido los criminales más malos del universo. Pueden haber cometido los delitos más graves del universo, incluso inmediatamente antes de producirse su muerte. Yo creo que esas personas han sido juzgadas y sancionadas con la pena más grave que existe en la legislación penal del mundo, y es la pena de muerte. O sea, si esas personas hubiesen sido juzgadas, hubiesen sobrevivido y hubiesen sido juzgadas por esos hechos, no hubiesen recibido nunca una pena de muerte inmediata como la que recibieron. Y su muerte es causa y justificación suficiente para no continuar su sobrevictimización. Es causa suficiente para concentrar la atención en el hecho y no en la gente fallecida. Porque esa gente fallecida fue juzgada, y fue juzgada de manera material, de manera inmediata, de manera acelera, y fue juzgada con una sanción lo más grave posible, la muerte. Y sobre esa base tiene que producirse entonces una redirección del debate, al menos compensada, o una redirección del debate hacia el hecho y hacia quien pudiera ser un victimario y no necesariamente un testigo, como dice Jao, que es el policía que en definitiva disparó. Gracias, Eloy. Bueno, recuerdo que estamos haciendo una transmisión en vivo hablando sobre cuestiones legales asociadas a los altercados policiales más recientes ocurridos en nuestro país. Y bueno, ahora invito al jurista Julio Antonio Fernández Estrada, quien nos acompaña en esta transmisión, a que nos dé su opinión sobre este tratamiento que se ha dado a estos altercados. Hemos hablado de dos temas fundamentalmente, el tema de la exposición de los antecedentes penales de las víctimas, y también sobre el tema de la justificación de la legítima defensa por parte de los policías. Entonces, adelante, Julito, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Mire, lo primero es que la decisión sobre si se está dando, en este caso se ha dado una legítima defensa como el cimiento de la responsabilidad penal de estos agentes del orden público, no es una decisión del Ministerio del Interior que pueda ser resuelta con una nota, ni es una decisión de la prensa, del periodismo cubano. Es una decisión que solo puede tomar el tribunal competente. Por lo tanto, la legítima defensa como el cimiento de responsabilidad penal aquí es solamente una especulación del órgano de la Administración Central del Estado que pertenecen a los agentes. Por lo tanto, no son jueces aquí, no son una autoridad, en este caso neutral, que representan a estos oficiales o a estos agentes, y hay que esperar entonces a que el tribunal decida. Se han dado 2 homicidios. Creo que si nos dejamos llevar por la descripción que en la misma nota
del Ministerio del Interior se hace el primer paso cuando salió en tribuna y toda la divulgación que se hizo. Siguiendo esto, que sigo diciendo una especulación, no conocemos los detalles de los hechos, solamente lo conocen los testigos, allí parece que se ha dado una acción que es casi imposible determinar una legítima defensa. Porque la legítima defensa tiene un grupo de requisitos que están en la ley penal, en el Código Penal. Uno de ellos es que tiene que ser una agresión inminente, tiene que ser una agresión real, una agresión que materialmente deba ser repelida, porque no puede, si no es una simple amenaza, sino que es algo que realmente puede causar daño inminente a la vida o de uno mismo o de un tercero. Y además de eso, la respuesta tiene que ser proporcional. En el caso de una persona que huye, que está corriendo, según la descripción oficial, le está corriendo y lanzando piedras, y se le hacen disparos, porque este lanzamiento de piedras es supuestamente peligroso para la vida del oficial que está armado y que puede esquivar las piedras y que puede dejar la persecución para después si ya identificó al presunto autor de un delito. Sí, todas estas circunstancias que se dan aquí, que la gente decida hacer un disparo, se dice disparo de advertencia y después disparo que le causa la muerte, y que también según esa descripción creo yo que se aclara que es un disparo que le hace impacto a la víctima cuando él huye, es decir, en la parte posterior de su cuerpo, en la espalda, en un glúteo. Es decir, estamos hablando de un grupo de circunstancias que ninguna de ellas coincide con lo que la ley exige para que se declare una legítima defensa. En el segundo caso, la descripción es mucho más ambigua y extraña, no se entiende la descripción, por lo tanto aquí estamos haciendo una especulación, porque lo único que se dice es que la víctima del disparo atacó de forma reiterada con un machete al policía o al agente del orden. No hay manera de que una persona ataque reiteradamente a otro con un machete sin que que hizo el disparo, por lo menos lesionado o casi siempre gravemente herido. No se dice nada de esto, lo que significa que no lo está, porque si lo estuviera, se hubiera utilizado, como por la propaganda, las heridas graves de este policía o de este agente. Por lo tanto, al no estar herido, no sé si fue una amenaza, si fue un machete blandido a la lejanía, a la distancia, si realmente la persona amenazaba con matar con un machete. Evidentemente, un disparo es mucho más proporcional a un ataque con un machete que un ataque con piedras. En este caso, la legítima defensa estaría mucho más fundada. Pero en cualquiera de los dos casos estamos haciendo especulaciones y solamente un tribunal puede decidir esto. Por lo tanto, ambos casos deben ser llevados a justicia, deben ser tratados de personas que están en su labor profesional administrativa de custodiar, de cuidar el orden público, pueden hacer uso legítimo del arma diferente a la población civil, porque una persona cualquiera que no tenga licencia no puede hacer ningún disparo porque es delito, no puede portar arma porque es delito. Ellos lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer responsablemente, profesionalmente. No pueden disparar de cualquier manera. Hay muchos disparos que se pueden hacer antes de matar a una persona. Pero bueno, tampoco sabemos, como dice Eloy, qué estadística existe de esto en el país, si esto era algo que sucedía todos los años, si antes ya en una semana o en 10 días 2 personas habían muerto de esta misma manera en Cuba. No conocemos nada de esto, por lo tanto también estamos haciendo cualquier aquí inclusión puede ser exagerada o puede ser también infundada si no contamos con los datos claros, que son datos que tienen que estar muy relacionados con la introducción que tú hiciste del tema de la transparencia, que está muy bien relacionado con estos homicidios que se han dado. Como quiera que sea, es lamentable, como dice Eloy, no tiene ningún sentido recalcar que estos fallecidos eran personas con antecedentes penales o que estaban en libertad condicional, sin que ya nos parezca que se está inclinando la balanza de la opinión pública hacia el lado de las personas que hicieron los disparos. En cualquier caso, no es nada que se pueda celebrar, pero la justificación de su actuación puede ser válida siempre el tribunal lo decida. Así que yo creo que eso es lo más importante. Hemos hablado, ustedes ambos han mencionado un tema, digamos que ahora nos piden, ya nos empiezan a llegar las preguntas y nos piden que incidamos con más fuerza en esto, y es el tema de los procesos judiciales hacia los policías. O sea, ¿se ha hablado algo al respecto? Hasta donde yo tengo información, no se ha hablado nada acerca de esto, por supuesto, es algo que tiene que ver
con el tema de la transparencia. Pero bueno, quiero conectarlo con algo que también nos preguntaban, y es el hecho de la protección a los ciudadanos y la vulneración de derechos hacia los ciudadanos. Y es algo que hemos hablado en otras ocasiones, que es la falta de procedimientos o de publicación de los procedimientos policiales en nuestro país, y también el tema de la ley de la policía, que no existe hasta el momento. Entonces los invito a que hablemos en esas dos direcciones, o sea, procesos judiciales hacia los policías y transparencias en torno a esto, y el tema de los derechos que deben ser respetados por parte de la policía con respecto a los ciudadanos y cómo está regulado o no esto en nuestro país. ¿Eloy? Sí, voy. Esto es un tema como para estar hablando siglos, ¿no? Yo creo que, y lo repito, lo dije hace unos días en una directa desde mis redes personales, yo creo que va siendo tiempo, sobre todo porque nos estamos quedando cortos de tiempo, de comenzar a hablar y educar a la gente en materia de procedimiento penal, de interacción de los ciudadanos con los cuerpos de seguridad y con la policía. Porque yo creo que cuando la gente en Cuba le preguntan por derecho, lo primero que le viene a la mente es la policía, el derecho penal, porque está tan expandido su uso hasta para las cosas más sencillas como vender un duro frío, que esa es la percepción principal que la gente tiene del derecho. Y es una percepción agresiva, es una percepción violenta, es una percepción invasiva, porque es realmente cómo se produce. Cuba está caracterizada por un expansionismo del derecho penal, que no lo digo yo, lo dicen un montón de estudiosos y criminólogos, que es increíble, porque el hecho de que sea delito vender un maní sin una licencia del Ministerio de Trabajo, pues eso indica cuán extendida está la aplicación del derecho penal en Cuba para controlar cosas sociales muy comunes. Hay una pregunta muy interesante y es la primera que tú hacías, y yo aquí quiero hacer una salvedad que no es contraria a lo que decía Julito, todo lo contrario, es complementaria, y es una salvedad de procedimiento. Ciertamente para mí el hecho de que no se hayan tenido noticias sobre el involucramiento de los policías como acusados en un proceso penal o no, no es solo una falta de transparencia. O sea, la falta de transparencia puede ser la causa de por qué no lo sabemos. Pero incluso si eso no ha acontecido, o sea, si estas personas no han sido acusadas y no se encuentran siendo investigadas bajo el marco de un proceso penal, y aquí hago una salvedad, la policía puede estar investigando internamente lo ocurrido en el hecho. La policía como institución puede estar investigando incluso internamente la conducta del policía que disparó anterior y posterior a los hechos. Pero esa investigación que hace la policía como institución, si es una investigación que está siendo realizada al margen de un derecho penal, es una investigación paralela que puede existir, que en muchos lugares se produce, porque las investigaciones internas entre las instituciones se producen. Pero si se produce fuera del marco de un proceso penal, es una investigación insuficiente y además ilegítima, porque hay un principio en derecho penal cubano que no se aplica igual en otros lugares, pero en el derecho penal cubano de manera general, casi para todos los delitos y casi para todos los cuerpos legales, se cumple el principio de persecución de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los delitos en Cuba, sin importar cómo se conocieron, sin importar cuándo se denunciaron, una vez que lleguen al conocimiento de las autoridades están obligadas a iniciar una investigación dentro del marco de un proceso penal. ¿Qué cosa es un proceso penal? Un proceso investigativo en el cual usted tiene que acusar a una persona o por lo menos hacer una denuncia y decir que no tiene un autor habido, pero tiene que haber una denuncia para que cualquier investigación se produzca de acuerdo a las normas de un proceso legalmente establecido, que son normas que deben ser garantistas tanto para el acusado como para la víctima de esos hechos. Por tanto, o sea, no, perdón que te interrumpa, entonces puede ser que esté ocurriendo ahora mismo una investigación, pero que no esté ocurriendo dentro del proceso penal, sino... Yo estoy especulando. Yo hasta hoy puedo decirles que no hay ningún indicio, o al menos yo no he encontrado ningún indicio, ni en las notas oficiales, ni en la versión oficial del guerrero cubano, de que esas personas han sido acusadas. Y aquí hago una salvedad. Esas personas debieron haber sido acusadas
porque la ley cubana así lo establece. Porque incluso si se ha producido una legítima defensa que no puede ser, como bien decía Julito, determinada a priori, se ha producido un delito. Porque la legítima defensa, hay muchísimos teóricos que dicen que no es un eximente de responsabilidad en sí, sino que es una causa de justificación. O sea, lo que hace es justificar que una persona haya cometido un delito, pero no desaparece el delito en sí, porque el delito en sí es el que mate a otro. O sea, ahí se configura un delito. Por tanto, el que mate a otro, si la responsabilidad directa es que yo ocasioné un disparo, como en el caso de la policía, y produje la muerte de otra persona, ahí se ha producido un delito. Y por tanto, si se ha producido un delito que es conocido por las autoridades cubanas, es un delito en el cual hay que aperturar un expediente investigativo que puede o no concluir en un juicio. Y aquí vamos. El hecho de que haya una persona acusada en un proceso no quiere decir que esa persona sea responsable de los hechos que se le imputan en esa investigación. Pero ¿qué sucede? La distorsión por parte del propio expansionismo del derecho penal en Cuba con relación a mi situación como acusado es tal que ahora mismo la institución reniega del hecho de acusar a una persona y lo que tiende es a defenderla por sobre todas las cosas. Porque acusar a una persona que forma parte de la policía implicaría, de acuerdo a la forma en la que el propio gobierno trata a los acusados cubanos, que es desconocerles básicamente que su criterio es válido. O sea, pensemos en los asesinatos de carácter que se han hecho en los últimos meses con relación a cubanos en Cuba. Pongo un ejemplo mediatiquísimo o muy mediatizado, como el caso de José Daniel Ferrer, que estaba siendo acusado en un proceso y lo que se hizo fue, por su condición de criminal, por su condición de haber sido acusado en un montón de cosas, denigrarlo, en un montón de ocasiones, denigrarlo, con hechos ciertos o inciertos, pero lo que se utilizó fue su condición como acusado o como sancionado para denigrarlo como persona, para denigrar su posible criterio. Y es exactamente lo mismo que hicieron con Hansel Ernesto y con el otro de machetazo. O sea, elevar esa condición de acusado que habían soportado en ocasiones anteriores, incluso esa condición de sancionado que soportaba Hansel Ernesto, para denigrarlo, para demeritarlo como persona. Y lo cierto es que esa misma conducta repetida en el tiempo por parte del gobierno cubano ahora les juega una mala pasada. Y les juega una mala pasada porque no juegan ni tan siquiera con el principio de presunción de inocencia constitucional. El hecho de que yo acuse al policía, el hecho de que se abra una investigación, un proceso penal, no quiere decir que ese policía sea necesariamente culpable. Ese policía será inocente y tendrá que ser tratado como una persona inocente hasta que haya un tribunal que lo sancione y desmitifique ese principio de presunción de inocencia que le es válido per se. Entonces, ahora mismo tienen una contradicción importante, porque ahora mismo también funcionan, a mí me cuesta también mucho trabajo explicarle a la gente este procedimiento legal, porque hay un grupo de resortes que no son legales, que todo el mundo sabe que en Cuba funcionan detrás de la legalidad. El hecho de que se haya elevado a oficial y se haya publicado por los periódicos más importantes del país, manejado por el Partido Comunista, que es la fuerza dirigente y superior del Estado, eso indica que el partido entiende que esa es la versión que hay que manejar. Y eso puede generar una influencia, porque de hecho puede generar una influencia terrible en los posibles juzgadores del hecho. O sea, se ha colocado a priori una tesis que yo no dudo que sea la validada. Y aquí vuelvo al hecho principal. En este sentido, hay un problema grave de procedimiento en Cuba con relación al juzgamiento de los policías. Y es que el juzgamiento de los policías, además de estar permeado por todo esto que ya te he explicado, que es una circunstancia paralela, está acompañado por la situación procesal de que los policías tienen que ser juzgados por los tribunales militares, por la jurisdicción militar. Incluso si la víctima es un civil, incluso si hay implicado otros civiles. Ese es un tema también a discutir. El excesivo uso de la jurisdicción militar para sancionar delitos comunes, para sancionar delitos de civiles incluso. Eso en Cuba es día a día. Y es día a día y se ha traspolado también a Venezuela, por ejemplo. O sea, esa técnica de Cuba, ese mecanismo de expandir la jurisdicción militar hacia la jurisdicción civil, se ha expandido a Venezuela con resultados tragiquísimos también. Pero eso puede ser objeto de otras circunstancias. Pero lo que te decía en este sentido es que la jurisdicción militar es quien tiene que juzgar a los policías. Y en el caso de la jurisdicción militar se produce una cosa en procedimiento que es diferente a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria, o sea, la jurisdicción en la que se juzgan a los civiles, los tribunales comunes, los tribunales populares comunes, pues establece en su procedimiento penal que una persona puede ser acusada, puede ser investigada y la fiscalía
Si entiende que esa persona no es responsable del delito, como por ejemplo, porque actúa en legítima defensa, está obligada a decir, ok, yo entiendo que esta persona es inocente y por tanto no tiene que ser sometida a un juicio. Debe ser sobreseída, que es el término que la ley de procedimiento se utiliza y que es un término, al menos el sobreseimiento libre, que equivale a una sentencia absolutoria. Es como si la persona hubiese sido absuelta sin necesidad de llegar a un tribunal. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de la jurisdicción ordinaria, esa decisión de sobreseimiento libre de la fiscalía tiene que ser validada por un tribunal. O sea, la fiscalía por sí misma, por sí sola, no puede decidir si una persona será sobreseída libremente. La fiscalía tiene que coger ese expediente con todas las pruebas que ha acumulado y emitir un informe y decirle al tribunal, yo creo que esta persona no es responsable porque disparó desde el suelo en legítima defensa y se configura por esto y por esto y por esto, y las pruebas que sostentan esto las puede encontrar en esta página, en esta página, en esta página, en esta página. Y le presenta eso a un tribunal juzgador. Y el tribunal es quien define si la fiscalía tiene o no razón en absolver o no de la responsabilidad de esa persona. Por tanto, al menos teóricamente, fíjense, voy a extraer los resortes que puedan funcionar detrás. Al menos teóricamente en la jurisdicción ordinaria, la gente tiene la posibilidad de que un ente independiente, imparcial, evalúe desde fuera todo el material probatorio para definir si hay legítima defensa o no, por ejemplo. Incluso en la jurisdicción ordinaria, si el tribunal entiende que la fiscalía está en un error y que realmente esa persona puede ser responsable por las pruebas que le encuentra ese expediente, tiene la obligación de devolverle el expediente a la fiscalía y decirle, yo creo que estás en un error, formula una acusación o insiste o ofréceme nuevos elementos que me lleven a mí a la convicción de que esa persona no es responsable. Y la fiscalía tiene dos opciones, o sostener la acusación o insistir en que la persona es inocente. Si la fiscalía insiste por segunda vez en que la persona es inocente, la ley cubana, al menos en diseño, le ofrece la posibilidad al tribunal de decir, ok, tu fiscalía no quiere sostener la acusación. Yo creo que esa persona sí es responsable. Pues le entrega al perjudicado o sus familiares la acción penal individual. O sea, le dice a los familiares, mira, yo creo que esta investigación da para considerar responsable a una persona o para al menos traerla a juicio y someter a contradicción a estas pruebas. La fiscalía no quiere hacerlo. Yo te doy el derecho a ti como perjudicado a que vayas y contrates un abogado de bufetes colectivos e impulses tú la acusación en este tribunal. Eso sucede en la jurisdicción ordinaria. Por supuesto, se ve escasísimamente, ¿no? La acusación particular en Cuba está casi exclusivamente limitada a los delitos con relación al honor, las injurias, las calumnias, en fin. Pero por lo menos desde el punto de vista de diseño, tú pudieras decir, ok, si fueran juzgados por la jurisdicción ordinaria, al menos yo tendría la posibilidad de que todo eso no se cocinara solo entre la fiscalía y la policía, sino que necesitara la aprobación de un tribunal. Pero en el caso de la jurisdicción militar no es así. En el caso de la jurisdicción militar, que es donde se juzgan a todos los policías, el sobreseimiento, o sea, entender si una persona es responsable o no, es responsabilidad exclusiva del fiscal militar. El mismo fiscal militar que supervisa la investigación, que es un fiscal militar, recuerden, la justicia militar teóricamente cumple con los mismos principios de la justicia ordinaria, pero básicamente está diseñada para mantener con severidad el orden castrense. Eso no se puede perder de vista. Y no solo en Cuba, eso funciona así en cualquier lugar del mundo. Es mucho más severa, mucho más estricta. En el caso cubano pudiese parecer desde el punto de vista procedimental mucho más garantista que la jurisdicción ordinaria, incluso si lo analizáramos, pero eso también es en teoría, eso también es muy relativo. Pero yo lo que les digo es que la justicia militar es muy severa porque está diseñada para eso. Y además es excesivamente secreta porque está diseñada sobre la base de la jerarquización de los órdenes castrenses. ¿Y qué justicia podemos esperar de una justicia que está medianamente subordinada o que cumple con los mismos principios del orden castrense después de que la institución castrense en sí misma dijo que la persona es responsable? Y además con la facilidad que les brinda la ley de procedimiento penal criminal de que sea el fiscal, sin necesidad de que eso sea validado por un juez, quien defina si la persona es responsable o no y si puede sobreseerlo libremente o no.
en este caso, los perjudicados, que serían los familiares de Hansel Ernesto o del otro fallecido, lo único que podrían hacer contra eso es recurrir en queja a esa decisión del fiscal. O sea, ir a donde está el jefe de ese fiscal y decirle, yo creo que tu subordinado se ha equivocado. Como si esas decisiones, al menos en casos como este, súper mediatizados, en los que se ha producido un pronunciamiento oficial, no fueran decisiones que se toman de forma colegiada, no fueran decisiones que vienen verticalmente instruidas. Por tanto, el recurso de queja es completamente ineficiente para eso. O sea, todo esto además en un contexto, perdón Eloy, que posiblemente no nos enteremos de cuándo estén ocurriendo ese tipo de cuestiones. Por eso es que yo insisto, y aquí iba en mi conclusión para darle la palabra a Julito, por eso es que yo insisto que aquí más que un juzgamiento lo que hay que pedir es transparencia, porque muy probablemente se esté impulsando un proceso investigativo. Muy probablemente incluso se esté haciendo dentro del marco del derecho penal, al menos formalmente. Mira, fírmame aquí, yo te notifiqué que tú estás acusado, estamos haciendo una investigación. Muy probablemente se esté conformando hasta un expediente, pero un expediente del que si no hay transparencia, son de frente a los que podemos hablar después más adelante, si no hay transparencia, si no existe la posibilidad de que la gente por lo menos conozca qué es lo que está ocurriendo, muy perfectamente todo eso puede transcurrir tras bambalinas, hacerse incluso formalmente apegado a la legalidad porque tienen los instrumentos para eso, y la ciudadanía nunca entrarse y nunca ventilarse un tema que hay detrás de ese, que es el tema de fondo, y es realmente la impunidad y la indefensión de los ciudadanos ante la también expandida y excesiva acción de la policía y los cuerpos de seguridad en contra de los ciudadanos. Sí, nos han hecho varias preguntas relacionadas con este tema de la jurisdicción militar. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que es válida para estos temas de abusos contra la ciudadanía, de violación, de vulneración de derechos humanos? Pero bueno, por lo que has estado conversando hoy, es una práctica que estos casos vayan a la jurisdicción militar, así que bueno, ahí no. Una práctica no, está en la ley. O sea, la ley de procedimiento penal militar es clara. Todos los hechos en los que ha envuelto un militar, no importa si ha envuelto civiles o si la víctima incluso fuera civil, tienen que ser analizados en la jurisdicción militar. Y de hecho eso se ha expandido a partir también de un dictamen del Tribunal Supremo. Y es que los hechos que son cometidos, porque la ley también lo dice, en unidades militares también son conocidos por la jurisdicción militar. ¿Y qué pasa? Que ese dictamen del Tribunal Supremo ha expandido esa noción de unidad militar incluso hasta las tiendas recaudadoras de divisas. O sea, ha entendido el complejo empresarial militar como unidad militar. Y por tanto, los hechos que se produzcan por parte de civiles o trabajadores civiles de la defensa o incluso ciudadanos normales contra el complejo militar, contra el complejo empresarial militar, también son conocidos por la justicia, aunque sean delitos comunes. Yeah. Bueno, entonces voy a conectar esto que hemos estado hablando sobre los procedimientos y la falta de transparencia con una pregunta que nos hacen sobre si ustedes consideran que el Ministerio del Interior debería hacer público los procedimientos del uso de armas de fuego y bueno, sus relaciones con la ciudadanía, unido a lo que hemos estado conversando anteriormente. Entonces, Julio, te cedo la palabra por acá. Bueno, mire, yo creo que como he explicado hoy claramente, aquí tenemos que resolver un dilema que hay, que es un dilema de el deber ser de las autoridades y del funcionamiento de la ley y del derecho en Cuba, y lo que real y definitivamente dice el ordenamiento jurídico cubano, el derecho positivo cubano. Lo he explicado muy fácilmente, me parece muy claramente de cómo funciona. Lo que habría que analizar en todo caso es si debería funcionar así, que es una cuestión ya de análisis de filosofía del derecho, de politología, de análisis de política real, material en Cuba. Yo creo, como casi toda la población cubana, que la transparencia nunca hace daño, sino que mejora o hace efectiva la democracia. Por lo tanto, en casos como este, en un momento de tensión social como el que vivimos hace mucho rato, una tensión detrás de otra, que ahora en la pandemia, durante la pandemia, estamos todavía, se ha hecho más dura, más difícil de llevar, pues entonces cualquier abundancia de transparencia lo que hace es mejorar la relación entre la sociedad civil y el sistema político cubano. Cualquier tipo de búsqueda de legitimidad, de consenso, de hegemonía, finalmente, del Estado cubano en este momento, debería siempre estudiarse por las autoridades entonces, mayor transparencia para resolver estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio del Interior
bastante, ya ha hecho algo que no es muy común, que es decir, bajo la presión de los nuevos medios y del acceso a la información que tiene el pueblo cubano, que es desconocida hace 10 años en el país, ahora se ve impulsado a ser transparente hasta donde la transparencia se puede manejar por las autoridades. Yo creo que usando estas mismas redes, estos mismos medios, este mismo acceso a la información, debería darse la presión adecuada para que inteligentemente exijamos más información. Que aquí la información no sobra, que aquí toda la información, en todo caso, legitima la actuación de las autoridades del pueblo de Cuba. No es un pueblo que quiera vivir sin policía, no es un pueblo que quiera vivir sin la frontera, ni sin bomberos, ni nada de eso, sino que lo que queremos es orden, transparencia, legalidad, legitimidad de las fuerzas del público y que se rijan ellas por las mismas leyes de todo el mundo y que la constitución sea más importante que todos juntos y por lo tanto que la policía ni ninguna autoridad se considere por encima de la ley y menos que en un momento de ánimos caldeados en que ha sido asesinado un policía, lesionado gravemente otro, poco tiempo después mueren 2 civiles a mano de la policía, 2 policías son sancionados por delitos de violación o de abusos lascivos, también raramente explicados y muy ambiguamente explicados. Todo esto parece ser hechos que se concatenan, que como decía Eloy, pueden confundirnos y pensar nosotros ahora que estamos ante una oleada de sucesos de este tipo, cuando puede ser que el año pasado hayan sucedido más veces y no nos enteremos, o hace 10 años esto pasó 20 veces y no lo supimos. Pero de cualquier manera, en cualquier caso, sigue siendo grave. Y por lo tanto, la población cubana necesita, tenemos el derecho a saber. Tenemos el derecho, yo diría más constitucional, más natural, en cualquier caso, de saber, sobre todo en democracia, específicamente en democracia socialista, específicamente bajo un Estado de Derecho socialista, sea lo que sea este Estado de Derecho socialista, siempre incluirá la transparencia y siempre incluirá la legalidad. Por lo tanto, tenemos el derecho natural como pueblo a que el Estado nos diga todo lo que está haciendo, que ese Estado se debe al pueblo cubano y esas autoridades, sobre todo las autoridades que son uniformadas, que usan la fuerza, necesitan actuar dentro de los límites de la ley. Y si hay ley que debería ser más rígida en el país, es la que regula el comportamiento de las fuerzas de orden público, porque estas tienen en sus manos la posibilidad de usar la violencia de manera exagerada y además siempre tienen la posibilidad de justificar su actuación. Por lo tanto, yo creo que más allá de lo que el ambiente jurídico en el que vivimos, que debe ser transformado, estamos en un momento en el que se va cumpliendo paulatinamente el cronograma legislativo, pero muchas más que todavía no podemos esperar porque no están ni previstas en el cronograma. Así que realmente hay cosas que no podemos esperar. Sí, lo que podemos hacer es exigir como pueblo toda la información, que no nos sobra nada. Esta cosa como este entrenamiento social cubano, de desidia, de está bien, porque me dijeron en el noticiero, con el párrafo que leyeron, con que estas personas eran unos delincuentes convictos y que eran personas que estaban buscados por la ley y que habían cometido delitos. Esto no me dice nada. Pero no sé si alguno de los agentes que disparó era alcohólico, había usado violencia sobre sus familiares, había sido expulsado de algún puesto de trabajo anteriormente, tiene antecedentes penales, trató de irse del país, tiene un hijo abandonado, no sabemos nada de eso. Entonces, como no sabemos nada de eso, entonces no me importa para nada lo que hicieron las víctimas tampoco. Porque como dice Eloy, las víctimas están fallecidas. Entonces, la información no sobra, así que es lo que yo creo. Julito, con respecto a esto que estás hablando, según tengo entendido, en Cuba no existe, y no creo que es un tema del que se hable prácticamente, no existe una ley de policías, no están publicados los procedimientos que deben seguir los policías. ¿Es necesario esto? ¿Se ha hablado de este tema? ¿Está en el cronograma en algún momento? Si nos puedes hablar un poquito acerca de este tema. Yo no recuerdo ahora en el cronograma si eso está, si no lo recuerdo, no me parece haberlo leído, pero todas las policías en el mundo funcionan bajo mecanismos. La ley de procedimiento penal regula algunos pasos, algunos mínimos legales sobre procedimientos de detención, la actuación de la policía mientras es órgano instructor, ese tipo de opciones. Pero nosotros no somos
dados a una regulación pormenorizada de la actuación de la policía y menos hacerla transparente. Como decía, nosotros tenemos un hábito, como decía él hoy, de que este ambiente de trabajo de las fuerzas de orden público se haga fuera del conocimiento público. Estos procedimientos que se manejan más al interior de la policía, como órdenes militares o instrucciones de direcciones menores dentro del Ministerio del Interior y de las fuerzas específicas dentro de las otras grandes fuerzas del orden público, no tenemos acceso a ella normalmente. Evidentemente, si usted es abogado, si ha trabajado en procedimientos, si ha tenido acceso, ha tenido la obligación de acceder alguna vez a actuaciones de la policía en el sentido de administrativamente cómo lo hacen, cuáles son sus mínimos de funcionamiento, sus obligaciones éticas, sus obligaciones jurídicas, puede tener alguna información. Pero de todas maneras, lo que sí le puedo decir es que si usted mira solo superficialmente cómo la policía en otros lugares del mundo se siente obligada desde el momento mismo de una detención a demostrar que se ha cumplido un protocolo de declarar que la persona tiene derecho, que la persona, todo lo que diga puede ser usado en su contra, todo este verso que hace tanto daño a la población cubana, porque todo el mundo cree en Cuba que lo que sucede en los Estados Unidos, lo mismo que sucede en el derecho aquí, y la gente cree que tenemos todos esos mismos derechos, porque todo lo que no se hace así por la policía en Cuba es una violación, cuando sencillamente no tiene por qué estar obligado a hacerlo. Entonces, yo creo que haría falta, esa es la pregunta que hiciste, haría falta una normativa, no sé si tiene que ser una ley, puede ser un decreto de ley, lo que sea. Yo creo que mientras esté regulado ahora mismo en Cuba, eso no tiene ninguna importancia qué tipo de disposición normativa es, porque todas valen igual, y eso se dice así desde aquel apéndice, aquel anexo de glosario del proyecto constitucional, que toda disposición normativa en Cuba equivale a la ley. Es decir, en cualquier caso, haría falta una regulación bien detallada sobre el funcionamiento de la policía, y este es el momento de tomarlo en cuenta, porque es un momento en que el problema se ha puesto sobre la mesa, no hacemos nada con que las fuerzas de orden público en un país que está en una tensión social, económica, de supervivencia, bajo bloqueo de los Estados Unidos y todo esto, que la gente aquí se sienta una vez más o más todavía fuera de la protección o desanimada socialmente o insegura. El ambiente de seguridad jurídica en Cuba es muy grande. Hemos tenido un poco más de seguridad social y más o menos seguridad política. Por lo menos hemos tenido equilibrio o hemos tenido tranquilidad política, por la razón que sea. Entonces, nosotros creemos que lo que sí nos falta es darnos cuenta de que como cualquier sociedad del mundo, no podemos dejar de la mano el comportamiento de las fuerzas de orden público, porque lo que no hemos visto no significa que no vaya a suceder, ni que necesitemos que exista esa regulación. Es decir, que el día que la gente vea un acto de represión es que va a darse cuenta de la necesidad de que esas normativas existieran. Y toda fuerza de orden público está preparada para la represión. Entonces, si hace un año vi videos de la policía o de otras fuerzas en el malecón, mientras se daban los famosos congas estas de las desfiles de los carnavales, entrando en estos desfiles, tomando personas y lanzándolas como muñecos inanimados de 3 metros de altura de una cercapil, sin saber nosotros qué sucedió ahí. Ahora se ha armado mucho lío con esto, pero aquellos sucesos fueron sucesos grabados que todo el mundo vio, donde algunas de las víctimas allí, con antecedentes penales o con lo que fuera, cayeron como sacos de papa, y yo dudo que no tengan lesiones graves o alguno haya muerto. En cualquier caso, y esto eran grabaciones que se estaban haciendo desde los palcos allí de la población usa, con teléfonos celulares, y se ven claramente, son muchas, y otras se ve policía a un joven casi adolescente. En cualquiera de estos casos necesitamos normativa, además de transparencia, normativa que regule la actuación, porque lo que sí le puedo decir es que puede haber una justificación para que una persona, un policía, dispare a una persona, que no hemos dicho, por ejemplo, que ninguno de los policías disparó a las piernas, ¿no? Todos dispararon de forma tal que mataron a la víctima, a los supuestos agresores. Pero en cualquier caso, eso sería otro problema, de cuál es la preparación de estas fuerzas para hacer su trabajo. Pero lo que sí no está regulado en ningún caso es el derecho a bofetear a una persona. Es decir, no es, ni el cimente de la responsabilidad, ni causa de justificación,
ni causa de que inculpe, ni causa que quite la imputabilidad de alguien. No existe el derecho a bofetear a un ciudadano en la vida pública, porque usted puede posarlo por la fuerza, pero no puede bofetear. Entonces, fíjense, parecería que una bofetada menos está regulado en la ley, la bofetada no. Por lo tanto, esta actuación, y menos lanzar a alguien de una cerca para abajo. Y esto lo vimos, y yo recuerdo que haya pasado nada con eso. Por eso digo que también hay que ver en qué contexto estamos, en qué momento estamos, cómo están caldeados los ánimos, qué la gente está esperando, y hay que usar esa energía, pero hay que usarla cívicamente para exigir cívicamente y pacíficamente y legalmente que cada cual haga lo que tiene que hacer. Es lo que pienso. Gracias, Julito. Sí, eso te iba a decir. Ahora lo oíste, paso para que nos comentes un poco acerca de esto. Es que realmente ha habido en los últimos años, pues, muchos episodios, no tenemos cifras, pero al menos en las redes sociales o en los medios independientes se han conocido de hechos de este tipo, como dices, de acciones de los cuerpos policiales, y nada de esto está regulado, se conoce cómo debe ocurrir en realidad, o si debe ocurrir tan siquiera, que claramente no. Eloy, adelante. Aquí para mí hay dos líneas de pensamiento fundamentales que seguir, y que parten una de lo que decía Julito, del civismo. O sea, el civismo no es solo la propensión del ciudadano a exigir sus derechos y actuar como un ciudadano sapiente y consciente de sus derechos. El civismo también es parte de que la institucionalidad reconozca que el ciudadano es un sujeto de derecho. ¿Ok? Eso en Cuba está desarticulado. Y está desarticulado porque la propaganda ha construido una imagen que hoy es insostenible de la policía y los cuerpos de seguridad. La propaganda sigue sosteniendo, a golpe de muchísimos eventos y muchísimas cosas que demuestran lo contrario, que nuestra policía está entre las 5 mejores policías del mundo, es la más cercana al pueblo, la más humilde, la que menos reprime, y por supuesto siempre para sostener esa idea, pues hablemos de Chipre, ¿no? Mira, a mí me gusta partir de una idea. Yo realmente no puedo decir, y estoy hablando de una percepción personal, yo realmente no puedo decir que en Cuba la policía mate tanta gente como en otros lugares. Yo eso no lo puedo decir. Yo lo que sí puedo decir, que el nivel de impunidad de la policía en Cuba está al nivel de cualquier policía del mundo. Todos los cuerpos de seguridad del mundo son cuerpos con problemas. Son cuerpos propensos a la comisión de vulneraciones de derechos, porque el poder corrompe. Y por eso es que son cuerpos muy controlados en el mundo entero. Porque la fuerza y las situaciones a las que se enfrentan quienes luchan por el orden social son muy grandes. Y por tanto, esas personas son propensas a empoderarse y a vulnerar derechos en ese proceso de empoderamiento. Eso sucede en el mundo entero. Decir que en Cuba eso no sucede es una fantasía. Una fantasía. Lanzar a Thalía para la calle para decirle a la gente que nuestra policía es la mejor del mundo y que sí que tenían todo el derecho del mundo a matar a diestra y siniestra a todo el que los agrediera, es un error que lo que hace es acabar con la escasa civilidad que hay en Cuba, porque convierte a todo el entrevistado en un carnero obligado. O sea, coloca al entrevistado en una posición de desventaja, porque el entrevistado mañana puede verse también en un enfrentamiento con la policía. Porque vuelvo y repito, el tema de la policía es la expansión en el uso de las fuerzas de seguridad en la vida privada cubana. Y yo sí creo que hace falta una ley de policía, que no será suficiente, vuelvo y repito, no será suficiente porque lo único que funciona en Cuba no son los resortes legales, porque no se puede decir que Cuba sea estrictamente un Estado de Derecho, porque no lo es, al menos desde mi percepción, no lo es. Y por tanto aspirar a que la ley sea la norma que se siga, pues también es un error. Pero de que la norma ayudaría muchísimo, pues por supuesto que ayudaría muchísimo, porque permitiría que el ciudadano se sintiera o al menos tuviera una herramienta más para civilizarse. Y el tema es que hace mucho tiempo se está trabajando en una ley de policía, incluso fue colocada dentro de los lineamientos del Congreso del Partido, incluso no fue colocada dentro de este cronograma legislativo, sino que fue colocada en un posible cronograma legislativo de la próxima legislatura, o sea, después del 2020.
Para ese entonces es que Cuba podrá aspirar a una ley de policía. ¿Por qué? Porque hoy se están produciendo un montón de cosas al margen de la ley de procedimiento que, primero, hay mucha gente que cree que son inciertas y hay otras que no les interesa porque las tienen asumidas como algo normal. Por ejemplo, no puede aplicarse la ley de procedimiento penal a un ejemplo como este. Yo voy por la calle en mi carro de mi propiedad y la policía me paró para hacerme una inspección de rutina y me pidió revisar mi propiedad personal. No hay nada que diga que yo estoy obligado a que la policía revise mi propiedad personal sin ninguna justificación. Y a eso no se pueden aplicar las normas del proceso penal porque yo como conductor no estoy acusado de ningún delito. Yo no estoy siendo investigado penalmente por ningún delito. Es simple y llanamente un encuentro cotidiano. O pongo otro ejemplo. No puede ser que quede sin regular la capacidad que tiene la policía de identificar y dirigir o conducir a la unidad de la policía a cualquiera, sin justificación. Esa es una interacción que se produce entre la policía y la gente a diario. No hay nada regulado que permita o que autorice a un policía a coger un viejito jubilado que vende maní en el estadio y trasladarlo, decomisarle el maní y trasladarlo hasta la unidad de la policía. O sea, son interacciones diarias que se producen entre la policía y la ciudadanía que, si bien pueden estar regulados en un orden contravencional, es un orden contravencional desastroso y cuyos mecanismos de defensa son complejos. Pero pongo un ejemplo mucho más cercano, mucho más coherente. En Cuba está sucediendo que el martes 30 de junio se detuvieron cerca de 40 personas al margen de un proceso penal. Y a las que no se detuvieron en una unidad de policía, se detuvieron al interior de sus viviendas. Esos son los cuerpos de seguridad, de seguridad, no solo la Policía Nacional Revolucionaria, hay otros cuerpos dentro del Ministerio del Interior que también forman parte del Ministerio del Interior y no son la policía en sí, aunque utilizan a la policía como instrumento y la utilizan como instrumento justificándola con un proceso penal, cuando eso no tiene ninguna justificación en un proceso penal, porque Mónica Baró, a quien fue, digan lo que digan, de acuerdo a sus propias declaraciones, se le impidió salir de su casa, o a Abraham Jiménez Genoa se le impidió salir de su casa con la policía, pues esas personas no están acusadas dentro de ningún proceso penal. ¿Le vas a aplicar las reglas del proceso penal a alguien que no ha sido acusado del proceso penal? No. Esas son interacciones que se producen entre la policía y la ciudadanía al margen del proceso penal. Y son interacciones que no están reguladas. Y la desregulación ha sido una herramienta para mantener ese estado de cosas. Porque ¿qué sucede? Que si mañana yo regulo, si mañana el Estado cubano regula que la policía cubana, los cuerpos de seguridad, sin ninguna justificación, pueden llegar a la casa de Mónica Baró e impedirle salir de su casa, sin ningún proceso penal en su contra, sin ninguna investigación penal en su contra, sin ninguna medida cautelar en su contra, estaría reconociendo que como Estado incumple principios de derecho internacional que son básicos. O sea, colocar eso en una norma les legitimaría una acción como esa, pero los colocaría en una situación completamente desventajosa con relación a la comunidad internacional y con relación a la ciudadanía. Por tanto, la desregulación es una herramienta favorable para mantener la impunidad y para mantener ese estado de cosas. Eso es necesario. Y vuelvo y repito, yo no soy un optimista de que una ley de policía resolverá el problema. Yo no soy tan optimista de que una nueva ley de procedimiento penal mucho más garantista resuelva el problema. Porque tenemos una nueva constitución y hay un montón de problemas que teóricamente debieron haber quedado resueltos con la constitución y que no han quedado resueltos porque las lógicas detrás del funcionamiento del Estado cubano son políticas, más políticas que jurídicas. Pero ¿qué sucede? Yo sí soy un convencido de que la ciudadanía tiene que entender esta lógica, tiene que saber cómo funciona para poder presionar al menos un reconocimiento por parte del Estado. Y ese reconocimiento cambiará muchísimas cosas en Cuba. Cambiará muchísimas cosas en Cuba. Y por eso es que es patológico, por eso es que es esencia del propio Estado cubano la oscuridad y la falta de transparencia. Porque cuando transparenten este tipo de cosas, la gente no podrá dudar que hechos como eso existen. Hoy hay un montón de gente que sigue diciendo que las 40 personas que fueron detenidas el martes y que fueron impedidas de llegar hasta el Yara es una ficción, es una victimización de esas personas. Pero sin embargo no se ponen a pensar que si es posible llevarse a un viejito jubilado que vende maní de un estadio por una estación de la policía y tenerlo 24 horas detenido, ¿por qué no va a ser posible parquear una patrulla de policía debajo de un edificio para impedirle salir a alguien de su casa?
Eso no es ninguna ficción. Ese es un hecho. Y es un hecho que hay que debatir en Cuba. Y ese debate tiene que ponerse públicamente y no estar haciendo Cuba para defender a la institución y no defender al ciudadano. Es ilógico. Un programa, una institución propagandística que teóricamente esté dirigida o cuyo objetivo sea generar civilidad, lo que hace es generar institucionalidad sobre la base de no contrastar absolutamente nada. Eso es un error y es completamente imperdonable, y por eso yo creo que es imprescindible no solo que se publique la ley, sino que nosotros presionemos de la manera posible. Ya yo no pongo freno a ninguna estrategia, no ofrezco agendas a nadie. Yo simplemente en mi condición de ciudadano digo lo que creo, y en mi condición de ciudadano en algún momento, si alguna de esas agendas pues me son cercanas, si me siento identificado con alguna de esas agendas, pues las impulsaré o las acompañaré. Yo no le ofrezco agendas a nadie. Yo simplemente le digo a la gente que hay una situación, y es una situación que genera este tipo de problemas. Sí, por lo que comenzamos hablando acerca de, digamos, de estos hechos, digamos, extremos que acabaron con la muerte de personas, de la falta de procedimientos, o al menos la falta de conocimiento por nuestra parte de esos procedimientos en los que la policía usa armas de fuego. Por lo que tú nos estás explicando es que tenemos un desconocimiento total, y asumimos como que cualquier acto o petición de la policía debe ser cumplido sin protestar, sin chistar, como decimos en Cuba. O sea, no creo que el viejito del maní se vaya a oponer a ir a la estación de policías porque no conoce sus derechos. No solo ni eso, tampoco... Ana, disculpa que te interrumpa, no solo eso, y es que de facto sus derechos no funcionan. Exacto. O sea, yo como ciudadano conocedor, incluso cuando era operador del derecho, cuando era abogado de la Organización Nacional de Bufete Colectivo y comía de eso, tuve encuentros con la policía por defender mis derechos y de facto no funcionaron. De facto no funcionaron. Tuve que recurrir a métodos materiales de otro tipo porque no funcionan los elementos de derecho, porque de facto no funcionan. Porque en el tronco del asunto, entre otras cosas, está que lo que decía Julio, no hay civilidad ni desde la visión de institución. O sea, el policía no está diseñado para pensar que él tiene que proteger al ciudadano. El policía está diseñado para pensar que tiene que proteger a la institución, que tiene que proteger al Estado. Y eso ha producido un divorcio. Esto yo no lo puedo demostrar empíricamente, pero para mí es fundamental y también es parte de lo que ocurrió en los últimos tiempos. Eso ha producido un divorcio entre la identificación de la ciudadanía con la policía y los cuerpos de seguridad como sus protectores. Yo puedo decir que desde mi percepción personal, la ciudadanía cubana, mayoritariamente, al menos cuando no está, cuando no tiene ningún problema, no cuando te roban tu casa. Cuando te roban tu casa, tú eres una víctima y por supuesto quieres que la policía resuelva tu problema. Pero fuera de una situación de este tipo, mucha gente con la que yo interactúo no ve a la policía como su protector, no ve a la policía como alguien a quien puede recurrir en pos de garantizar esa civilidad. Todo lo contrario, lo ve inicial y primeramente como un represor. Y en ese sentido, cuando esa visión, cuando ese divorcio, cuando esa identidad entre la gente y la policía se resquebraja, por supuesto que empiezan entonces las fricciones sociales, empieza el irrespeto a esa autoridad porque ya no la reconozco como autoridad, empiezan los conflictos mayores porque súmala a eso, que ya no es solo ese conflicto subjetivo de base de entenderlo como represor, sino también son los conflictos económicos de pensarse por qué tiene que morir una persona por robarse 8 caballos, porque 8 caballos en vez de ser propiedad están considerados como un delito contra la economía nacional y no contra la propiedad. Cosas como esas que están en el fondo del asunto, pero que a medida que las condiciones materiales y las condiciones sociales del país se van empeorando, pues son conflictos que también se irán empeorando. Y yo no veo en lo absoluto ninguna propensión ni del gobierno ni de la institución, hablo de los cuerpos de seguridad, para mejorar o trabajar, evolucionar en pos. Todo lo contrario. Yo veo un apetrechamiento y esta es mi posición, siempre la ha sido. Yo soy incólume, yo soy santo, yo no puedo ser señalado. Y ahí es donde tiene que contribuir el debate. Y por eso, y aquí hay un detallito minúsculo y ya concluyo, no sé si Julio querrá decir algo sobre lo que voy a decir, y detrás de eso hay una teoría. Nada funciona en Cuba aislado. Hace unas semanas también, a medida que se produjo la hemorragia de videos en las redes sociales, porque el ciudadano conectado es un ciudadano periodista, y evidentemente cuando se produce muy frecuentemente un hecho de este tipo, no es que hay mucha gente posteándolo, es que hay muchos hechos de ese tipo produciéndose.
porque la gente no puede con tanta frecuencia acceder a un hecho de ese tipo si no se produce. O sea, el posteo, la divulgación de imágenes de procedimientos policiales raros, para decirlo de alguna manera, no es una iniciativa del ciudadano. Es simplemente que se producen hechos como ese y el ciudadano tiene la iniciativa de postearla, ¿no? Ante la hemorragia de eso, que lo que hace es acabar con esa imagen de santificación de la institución, pues hace 4 semanas, no sé, se trasladó en la televisión nacional la idea de que la ley cubana prohibía que un ciudadano divulgara imágenes de ese tipo. Y la prohibición, yo creo, eso podemos dedicarle otro tiempo también a eso. Yo me debo escribir sobre eso en algún momento. Pero primero, la justificación es errada desde el punto de vista legal. No tiene ningún sustento legal. Eso de que yo puedo grabar pero no puedo divulgar. La justificación que dieron para mí es completamente perversa, manipuladora, incorrecta desde el punto de vista jurídico. Pero lo que pasa es que esa justificación sí entra dentro de la lógica de impedir que esta imagen de la institución, que ha utilizado la institución para pertrecharse, se dañe. Y le permite a la institución entonces continuar apertrechándose, como pues sancionando, pues persiguiendo a quien postea esa imagen, sin pensar en que son ellos los que tienen que evolucionar, ¿no? Es el ciudadano quien tiene que entender que ellos no van a evolucionar. Y así no funciona el mecanismo, porque no funciona un Estado de Derecho de esa manera. Bueno, me interesa que en los minutos finales continuemos hablando de este tema de la importancia de la educación de la ciudadanía en estos asuntos, que yo considero que es bastante escasa, sobre todo proyectándonos con esta idea del momento en que estamos viviendo, con un cronograma legislativo ya andando. Nos hacen una pregunta que bueno, nos han hecho varias preguntas, ya muchas han sido respondidas por ustedes, pero hay una que está relacionada con el tema de la familia de las recientes víctimas, y la dejo por acá, quizás después que, si Julito la puede responder, o si no, quizás después que él haga sus comentarios acerca de si la familia es la única que puede llevar a cabo, solo la familia puede quejarse entonces, solo la familia es la que puede interponer esta queja ante la Fiscalía Militar. Entonces, Julio, sobre este tema que hemos estado hablando de la ciudadanía y la educación de la ciudadanía, si quieres hacer algunos comentarios, por favor. Sí, bueno, ese es un problema que existe desde hace mucho tiempo, que no es nada nuevo. Nosotros, si hay una deuda que tenemos en los últimos 50 años, una deuda de cultura jurídico-política, la apariencia también dada por la misma promoción de mensajes políticos contrarios a esta idea, es que tenemos una cultura política, que tenemos mucha información, y es verdaderamente paradójico, contradictorio, porque las investigaciones sociales que se han hecho, desde las ciencias sociales, digo, desde muchas diferentes ramas de las ciencias sociales, indican lo contrario. Desconocimiento de la institucionalidad, desconocimiento del dispositivo, desconocimiento de la jerarquía normativa, y eso, hay muchos datos. Realmente no es algo que esté especulando. Está dado con conclusiones de investigaciones jurídicas, biológicas, sociológicas, psicológicas, de la ciencia económica también, de muchos puntos de vista. Por lo tanto, a mí me parece que hay que trabajar profundamente en la cultura jurídica, pero las autoridades del país pueden decir que han oído este problema hace mucho tiempo. En Cuba existen programas de divulgación jurídica hace décadas en la televisión y en la radio. Lo que sucede es que son programas más bien, diría yo, instrumentales a la forma de hacer el derecho en el país, y que en el último caso, el programa que ahora en la televisión ¿Se fue Julio? Sí, lo perdimos, creo. Ya la conexión no... ¿Cómo se llama el programa? Hacemos Cuba. Ese mismo, sí. Este programa está en horario estelar en la televisión. Y por lo tanto, lo ponen antes de la novela, está considerado un programa que hay que ver, pero es un programa que justifica la actuación de las autoridades, que explica la forma en que se hace y que se hace correctamente. Si no es un programa que está hecho tipo universidad para todos, para explicar y que la gente saque conclusiones desde el punto de vista académico. No es un programa
de ese perfil. Las propuestas que hemos hecho muchas veces en el país de que se introduzcan contenidos de cívica, de participación, de interlocución con las autoridades, desde el punto de vista jurídico, político, politológico, no han sido escuchadas o se han pensado, incluso por la misma Asamblea Nacional, se ha llegado a pensar su necesidad sin que al final se instrumentalice. Por lo tanto, a mí me parece que es una deuda que tenemos y yo creo que hoy la mayor divulgación y educación jurídico-política que se está dando en el país lo están dando los espacios alternativos de prensa alternativa, no oficial, espacios digitales, periodistas independientes, blogs, espacios como este en que estamos ahora, de diferentes puntos de vista, algunos más profundos, otros menos profundos, pero hoy la población se conecta más con esos contenidos desde en esta área de las relaciones sociales que en las institucionales oficiales formales. Eso también tiene un problema, que muchos otros consideran que eso es inexistente. Hay una parte enorme de la población cubana que está de espaldas a esa realidad, a la realidad alternativa, digitalizada de la otra sociedad civil cubana, la que existe virtualmente y que cuando va a los hechos de la realidad se encuentra con que hay otro mundo. ¿Sí? Nosotros actuamos aquí, pero esto sigue siendo el aire, ¿no? Porque cuando vamos a la calle, a esa en donde Eloy trataba de ejercer su derecho y que de facto no se cumplían, incluso siendo abogado, esa sigue siendo la realidad que estamos. Si nosotros tenemos que lograr como ciudadanía que se entronquen ambas realidades, que la ley funcione para todos por igual, que no haya un mundo digital y un mundo en la calle, sino que sea la sociedad cubana, incluso la sociedad cubana, estoy hablando de la sociedad que no vive en Cuba, cubana que no vive en Cuba, que todos somos cubanos y cubanas. Y por lo tanto, a mí me parece que eso es una deuda. Estoy diciendo, evidentemente no se resuelve solo con normas, pero la pregunta no era cómo lo resolví el derecho, sino qué cosas que se pueden problematizar sobre este asunto. Y bueno, una de las cosas que tiene vivir, opinar desde la intelectualidad, que uno tiene que hacerlo desde este punto de vista, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, para ir cerrando, conecto con una idea que habíamos mencionado anteriormente, y es la pregunta de si solo la familia, retomando el tema de las agresiones del principio, solo la familia puede interponer una queja a la fiscalía y si hay algún tipo de compensación para las familias de las víctimas, o si podría haber. Eloy, si puedes ahondar un poco acerca de esto. Sí, yo voy a especificar en este caso en general, te digo, en este caso, pues la ley de procedimiento penal, justo en este caso, la ley de procedimiento penal militar es más abierta que la ley de procedimiento ordinaria porque establece la posibilidad de declarar un perjudicado como parte del proceso. O sea, ¿qué cosa es un perjudicado? Es la víctima del suceso, del hecho, básicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la jurisdicción ordinaria, la víctima del hecho no es parte en el proceso, porque la víctima del hecho teóricamente está representada por la fiscalía. Entonces, la víctima del hecho no puede impulsar acciones, no puede impulsar recursos. Estoy hablando de la jurisdicción ordinaria. No puede impulsar recursos, básicamente no puede hacer casi nada, ¿no? Ese es uno de los errores más grandes o de las cosas que tienen que modificarse en nuestra ley de procedimiento actual. Que hago otro comercial, pongámonos las pilas, porque eso es octubre de este año. Y probablemente nos puedan pasar gato por liebre por delante y nosotros amanecer un día y enterarnos que las cosas han cambiado de verde olivo a verde oscuro. Entonces, con relación a la pregunta directa que me hacían, les digo que este caso, si se juzga, tendría que ser juzgado en la jurisdicción militar y la jurisdicción militar, cuando hay un proceso penal, está obligada a declarar un perjudicado. Como es un fallecido, el perjudicado debería ser el causaviente del fallecido. El causaviente es el heredero del fallecido. Puede ser sus padres, puede ser su esposa, puede ser el que venga dentro del orden de prelación establecido en la ley civil o simplemente el que quiera ser reconocido como tal. Pero es una persona, es un perjudicado, quien una vez declarado perjudicado, pues es quien puede interponer los recursos, quien puede participar como parte en el proceso, quien puede incluso participar como parte en el juicio y ser escuchado, no como testigo, sino como parte del proceso porque es un perjudicado, puede hacer preguntas, o sea, tiene
un grupo de prerrogativas en la ley de procedimiento penal militar que no tienen la jurisdicción ordinaria. Pero ¿qué sucede? La gente se lo cuestiona porque lo que realmente sí hay un vacío importante en Cuba y que pudiera servir de instrumento a cualquier activismo es el hecho de la ciudadanía activa. Es indispensable para promover un proceso judicial, para promover un recurso judicial, tener lo que en derecho se llama personalidad. O sea, tener capacidad procesal para impulsar ese proceso. Y la ley define quién tiene capacidad para impulsar este o el otro proceso. Yo como ciudadano, como tercero, con un interés en ese proceso, y no hablo de un interés pecuniario, porque hay terceros con intereses económicos en los procesos que sí pueden participar en los procesos, pero yo no hablo de un interés económico, yo hablo yo como un tercero, como un ciudadano consciente, que no me interesa que se reproduzca la impunidad, sino que me interesa que haya transparencia, me interesa que se persigan este tipo de delitos. No puedo, al menos legalmente, impulsar ningún proceso de ese tipo. O yo puedo impulsarlo, pero no tendrá cabida, no tendrá curso, porque la ley lo impide. Eso con relación a esa pregunta. Entonces, ¿quiénes únicos? La respuesta sería sí. Quienes únicos pueden promover un recurso en contra de una decisión de sobreseimiento por parte de la Fiscalía Militar, si se produce, son los familiares de la víctima o la persona que haya sido declarada perjudicada en ese proceso. Ahora, ¿qué era lo otro que me preguntabas? Me preguntaba si habrá alguna compensación o si pudiera haber alguna El tema de las compensaciones en derecho en Cuba es bien complejo, porque sí se pueden producir compensaciones dentro del proceso penal, sí se pueden declarar compensaciones, pero las compensaciones estarán directamente relacionadas con los daños materiales y no con los daños morales que se le ha producido a la víctima del hecho. ¿A qué me refiero? La única compensación que puede aspirar una víctima de un hecho o sus causavientes, porque ese derecho sí se transmite, o sea, yo puedo haber fallecido, pero yo como la esposa del causaviente que tengo hijos menores, puedo ir al tribunal en medio de ese proceso penal y decirle, ok, pero mis hijos merecen una pensión alimenticia pagada de por vida de tanta cantidad de dinero. Eso es una compensación pecuniaria. Pero es una compensación pecuniaria que se rige por los estándares cubanos, donde una pensión de alimento puede ser tan ridícula como 80 pesos, porque hay un divorcio total entre una cosa y la otra. Pero más allá de ese divorcio entre la realidad y la compensación, el hecho es que no se puede exigir una compensación por daños morales. No se puede exigir una compensación por el sufrimiento que pudo haber ocasionado un hecho como ese a la víctima. Ese es un proceso en el que Cuba tiene que caminar, en el que el mundo entero ha caminado amplísimamente, y hay ejemplos y modelos para eso ampliamente. Como mismo Cuba tiene que empezar a caminar también, y se hace camino al andar. Cada vez que alguien me pregunta una fórmula, yo le digo, yo no soy mago, yo lo que te puedo hacer es señalar las escasas fórmulas que la ley te ofrece. No son fáciles, no son sencillas, pero no hay activismo fácil, no hay activismo sencillo. Simple y llanamente en Cuba, yo soy un convencido que hay que intentar explotar y caminar un poco más utilizando los escasos resquicios que la ley te deja, por muchísimas razones. No solo aspirando a una consecuencia jurídica, sino aspirando a una consecuencia política de tu actuar. Aspirando a que se te reconozca como un interlocutor con conocimiento, con civilidad. Y eso hay muchas muestras de que el Estado sí reacciona contra la gente que son capaces de articularse, que son capaces de demostrar civilidad, sí reacciona. Y de eso podemos hablar en otro momento también. Pero con relación a las compensaciones, te decía que tenemos que caminar también en ese sentido, sobre todo con las compensaciones por errores judiciales. Porque es muy común, atendiendo a la propia impunidad, atendiendo que no hay consecuencias, que la gente pueda estar 7 días, 8 días, 10 días, 22 días, 33 días en prisión provisional, en una prisión común, con presos comunes, y a los 33 días, a los 42, a los 2 años, como tuve un cliente, le pongan una mano en un hombro y le digan, váyase para su casa que usted ha sido absuelto. Evidentemente hay un error judicial. Hay un error judicial que tiene consecuencias no solo pecuniarias, porque lo más que podría evaluar esa persona es cuánto ganaba yo en el trabajo que tenía, cuánto dejé de percibir en 2 años preso. Esa es la compensación a la que más grande podría aspirar. Y puede aspirar hoy, después de la Constitución y a partir de una instrucción del Tribunal Supremo, que dice que la administración tiene responsabilidad civil por hechos ilegítimos. Yo creo que por ahí cabe impulsar indemnizaciones de ese tipo. Eso te iba a preguntar, ¿no se podría utilizar esa instrucción para...? Claro que se puede utilizar, yo creo que se puede utilizar, pero hay que hacer camino. Hay que hacer litigio estratégico. Y cuando yo propongo una cosa como esa, la gente me dice, pero tú empujas y no te das golpe. Bueno, pero yo no he estado preso 2 años.
yo no puedo utilizar a mí mismo como experimento. O sea, yo no puedo ser quien oferte una fórmula y ser el sujeto de la fórmula porque no reúno los requisitos para hacer fórmula. ¿Ok? Yo vuelvo y repito, me interesa ratificar esta idea. Yo no ofrezco agendas, no ofrezco fórmulas porque no puedo. Yo informo y sobre esa base, pues yo trato de decirle a la gente, esto es lo que hay. Y ya te digo, sobre la base de esa instrucción podemos caminar muchísimo en exigir esa compensación. Es una compensación que será injusta, que será no acorde a los modelos normales, porque ya te digo, una persona no solo pierde su salario en 2 años de prisión, una persona pierde vida, pierde reconocimiento social, pierde familia, pierde un montón de cosas. Que es muy jodido equiparar todo eso, ponerle a eso un valor económico, pero dentro del mal ponerle un valor económico compensatorio, pues es algún resarcimiento. Y así funciona la lógica del derecho del mundo. Y sin embargo, no funciona de esa manera. Bueno, gracias. Julito, ¿quieres hacer algún comentario para cerrar? No, solamente dar las gracias a todos los que están viendo, escuchando, y a ustedes por invitarnos aquí. Ya he aprendido mucho con todo lo que dice Eloy. Hay cosas de derecho penal que no vienen a cerrar. Todos hemos aprendido entonces. Bueno, yo agradezco mucho a las personas que se han quedado hasta el final. De todas maneras, recuerden que esto se va, bueno, pues queda para que lo vean. Se va a subir, también se va a subir a nuestras plataformas de redes sociales, en YouTube, en Telegram, pasaremos un resumen en video. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas. Recuerden que estuvimos hablando sobre estos temas de transparencia, legalidad, importancia de que nos eduquemos en el civismo y en todos estos temas jurídicos y legales. Muchas gracias a Julio Antonio Fernández Estrada, muchas gracias a Eloy Viera, Gracias a y ustedes. bueno, a las personas que nos acompañaron entonces. Hasta luego. Gracias. Chao.